Esto y Les Fartures, con David Castañón. Nunca pude con Oasis. Y mira que tengo dos buenos amigos que ellos prestan la de mi madre. Es que uno lleva Borja Alcázar de las Prelatas y ahora acabo de enterarme también de que Juanjo Cima presten Oasis en serio. Sí. Yo pensaba que fuiste al concierto un poco de comedia el otro día. 50% sí. 50%. 50%, pero a ver, forma parte de mi juventud primigenia. Y no, son buenos recuerdos, son buenos momentos. Y a ver, el grupo está guay. Ellos son así un poco especialinos. No, de los en directo tienen que prestar, evidentemente. Sí, está guay. Está guay. Eran unos conciertos del año, una de las giras del año. Y hombre, pues tenía la oportunidad y tiré para allá. Pero sí. Bueno, ya lo conocéis por la voz. Estamos con Juanjo Cima, taberna asturiana en Xixón, las tablas del Campillín en Ubieu. Y al final, bien casi más que el presentador. Este programa no pasa nada porque siempre queda bien, dándonos grandísimos momentos. Pero sé yo que vosotros y vosotros sois abondo moces y no os acordáis que él tenía otro restaurante en Ubieu que se llamaba El Vinoteo. Sí. El Vinoteo prestaba porque comiese y bebíase muy bien. Sitio falladizo, muy guapo. Yo tengo ganas de que lo vuelvas a abrir, que ya hablaremos de eso en algún otro momento. Ahí. Pero facíais de aquella unas cosas muy, muy, muy prestoses entre hermana que nadie más hacía y probábamos cosas que no probabas en otros sitios de Asturias. Eso ahora, bueno, y es verdad que con esta globalización y tal normalizóse mucho todo, ¿no? Sí. Pero de aquella fue algo muy novedoso. Sí. Una de las cosas más novedosas que pudimos probar de aquella y eran carnes del mundo, que yo, ¿qué quieres que te diga? Carne de cocodrilo no probé en la vida más que contigo. Y yo decía... Que tú sepas, ¿eh? Yo, que tú sepas. Algún menú del día por ahí barato, sabe Dios, ¿eh? Igual era exótica esa carne. Alguna lagartona, ¿eh? Exótica. No se quede el nalón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que tú supieras, ¿eh? Si va rebozado con mucha salsa, qué sé yo, señoras y señores, miren la textura, sabores, ¿eh? Si va muy especiado, cuidado. A ver. Que hay trucha del nalón, ¿eh? Sí, cuidado, sí, hay trucha del nalón. Que... Escuché, buenísima. Y del Bedón, y verdad. Pero luego ¿Sí? hay la también de Cuevas, que está más para arriba todavía, que ya la otra cuenca, la del Caudal. Y hay una trucha que tiene ahí piscifactoría, pero cuidado. Esa veo yo la furgoneta y tengo ganas yo de... Cuidado. Probéla el otro día en Calxabú, que está ahí Sherman, y además sé que están mano a mano ahí trabajando con ellos, pangordales, dallos, muy buena. Y flipes el sabor que tienen. A mí, mira que yo voy más para Cuenca al Nalón, pero gustóme un cacho más la de Cuevas. Pues, porque está más arriba. Por ahí tengo yo ahí también algo en la cabeza, porque bueno, hace poco que estuve otra vez en el Perú, pues en la parte de la sierra cocinan muchísimo con trucha. Muchísimo. La hacen de muchas maneras y la probé de muchas maneras y dije, bueno, pues en Asturias también tenemos sierra. Claro. Y una cosa que no se ve mucho por ahí, préstame, porque no se ve tanto por ahí y creo que hay una cocina que, bueno, pues tener algo diferente, asturiano, de aquí y que está rico, ¿no? Y además los truches formaron parte de nuestra dieta hasta que acabamos con ellos. Acabamos con ellos En los ríos, paisanos echando dinamita, paisanos echando lejía, bueno, esas cosas locuras que se hacían antes. Sí. Y así tan, bueno, algún río como está. Afortunadamente, esto está recuperándose y está trabajando. Y están muy buenos, les dos. Pues mira. Yo probé les dos y es verdad que la del Bedón, ahora mismo en casi todos los menús de gustación, de estrellas Michelin, la topes. Pero prueba la del Caudal, faime caso, ¿eh? Con Germán de Calxabú, que cuidado, no, que están haciendo las visita, cosas muy bien, ¿eh? Sí, están haciendo las cosas bien. muy bien. Pero bueno,
no venimos a hablar de truches, venimos a hablar de carnona. Mira ahí. Carnes del mundo. Sí. Xuan, ¿tienes ahí eso? Ya verás, Cuéntame, sorpréndete, Xuan. ¿Qué mi manto y eso? Carnes del Mundo, pues como tú dices, ya por el año 2010 empezamos a hacerlo en Vinoteo. Sí. Y era tener la oportunidad de probar carnes diferentes. Y a mí surgió la idea de un amigo con perres que había hecho un safari de estos de no sé si Kenia o no sé qué, y había un restaurante que se llamaba Carnívore, no sé si seguirá abierto, claro, de aquella, que ofrecía algo similar. No era como yo, que te pone todo en un plato, tienes que pedir una ración de cada, ¿no? Dije, hombre, no vamos a pedir una ración de cada, voy a intentar yo comprar las carnes, racionarlas y crear esa oportunidad, esa experiencia para que la gente pueda probar 4 o 5 carnes diferentes, ¿no? Ajá. Compradas en origen, certificadas por sanidad y todo eso. Y bueno, pues a través de los años tuvo mucho éxito, empezamos haciendo catas, como tú bien dijiste, luego jornadas, y ahora pues lo hacemos en Sison, en la taberna asturiana, que ya empezaron y están hasta finales de mes, que dentro de un menú, como ya sabes, como siempre, accesible para todo el mundo, con las carnes, con una ensalada, con quesos y frutas también exóticas, todo exótico. Todo eso, no. Exótico. Está guay porque un mapamundi y la taberna asturiana. Asturias como centro del universo, justo me las días, por supuesto. Por supuesto. Pero tienes, prueba las carnes del mundo más sorprendentes compradas en origen. Esto hay que decirlo. Sí. Tú no fuiste vestido de safari con el casco, sí. ¿Cómo se llama? Y hablar con Borja, ¿eh? Como el Jack, tío. El Jack Black ¿no? Sí. No, pero son certificadas. Hay una empresa francesa y una empresa en Madrid que te las trae, están certificadas todas, claro, porque si no... O sea, yeto legal, no fuiste a acabarse en un día, un domingo de locura a por una cebra, ¿no? No. De hecho, a veces, a mí no me ha pasado, porque ya me cuido de eso, pero sí sé que hace unos años en Oviedo pasó, uno que vendía hamburgueses... Callao. Sí, metióse con una especie protegida o algo así, tuvo una movida fuerte. Bueno, claro. Yo estuve a punto de hacerlo, pero claro, hay especies, luego preguntélo, porque cuando estuve en Helsinki hay oso. Ya. En lata. Claro. O sea, quiero decir, como les albóndigues de lata del supermercado, Sí. pues la es de oso, sí. Y Bueno, cecina de ballena. Ah, Y allí, pues sí, claro. pero aquí no. Y pregunté el Seprone y dijo, no, aquí no. Yo, pero, O sea, joder, si lo compres allí y lo traes para acá, tampoco se puede. para venderlo no. Para Vale, comerlo tú en tu casa sí, para venderlo yo no, porque yo cuando estuve ahí en Helsinki fue después dije yo, jolín, pues mira, y Claro. no era caro, no era caro, y eran albóndigas de oso, había carne seca de esta para masticar, como tiras, sticks de estos que comen mucho allí, sí, de oso y tal. Pero... Yo los antiguos aquí, a ver, yo creo llegará un momento en que se normalizará la población del oso y habrá que controlarlo Sí. o algo. Eso lleva Sí. otro matu que no vamos a abrir ese melón. No. Pero los antiguos, a veces que vamos por los pueblos de Farturruta, hablamos con los paisanos y nos dicen que la cecina de oso es uno de los mayores manjares que puedes comer nunca, que es espectacular. Pues yo la cecina no la vi de ballena. Albóndigues tú. Pero ahí, de albóndigues y carne envasada, enlatada de oso, sí, en Helsinki y normal. Y bueno, esa parte toda creo que y normal. oso. Claro. Pero aquí para vender, no. Yo consulté en su día y no. Entonces, tú tienes un menú para Sí. 2 personas Sí. que tienen cebra. Ahí está. ¿Probaste cebra? Yo tengo apuntado de la cebra y de Sudáfrica. Sí. O por ahí. Sí. Apariencia como un fégado y sabor a fégado. Suave, pero está muy buena. Sí. Más o menos. Sí. Vale. A mí, sábeme cerca de como el hígado. Eso. Tipo a eso. Sí. Tipo a eso, sí. Está rico. ¿Y la forma de presentarlo, qué? ¿Como un filete? ¿O Sí, qué? nosotros lo fileteamos fino y Sí. a la plancha, vuelta y vuelta. Vale. Y Las- además a mí préstame porque siempre nos lo ofrecíes con poca... El que Nada. quiera sal que la eche Eso aparte. es, eso es. Pero con poca sal para apreciar el sabor de Ahí lo que está. lleva la carne. Ahí Vale. está, exacto. Ponemos casi nada y ponemos un cuenquín de sal para que la gente le dé el punto, porque ya sabes, el punto la sal, Claro, y como son cortes muy fininos, claro. yo qué sé yo, igual me paso, igual no me paso, entonces yo prefiero vuelta y vuelta. Normalmente ni sal, o un tal que queda ahí y decides tú. Vale. Y así, oye. Bueno, pues yo la cebra tengo buen recuerdo de ella. Alce de Polonia nunca lo probé. Ay, amigo. ¿Eso qué? Mola. Es Sí. un tipo carne de caza. Tipo carne de caza. ¿Brava? Ya te metes. Ahí. Sí, un poco más. Muy rico. Sí, es verdad. No, ¿tenía la punta aquí? No.
pero alce no probé. Avestruz, sí. Sí, De Australia. sí. Tanzania la traes esta vez. Sí. Vale. Apariencia ternera y sabor ternera. Sí. Más o menos. Sí, más o menos, sí. Sí, y es muy sana. Dicen que es muy sana. Es ligerina. Está rica. Está bueno. El huevo ya... ¿Habéis probado tú? Sí, yo probé el ¿Has huevo aquel traído que era huevos? descomunal Qué huevos, y que decías que no podías, que si comías más de 3 o 4 que igual morríes de todo lo que bueno, llevaba. Claro, eso para el hígado, Claro, imagínate. Peor que una noche de locura, ¿eh? Una noche de gin tonics en patas, yo creo. Claro, es que eso es muy potente. Claro, date cuenta, un huevo de esos creo que eran entre 24 y 28 huevos normales. Normales. Claro. a mí- Ostras, cuidado. Alguna Bueno, vez me ahora el llamó- huevo dicen que yo bueno. No, claro, esto va como todo. Ya. Aquí los runners y los tal dicen un día que esto tal y ya sabes. O ahora el otro día vi pan tostado con no sé cuánta proteína. Y dices tú, pero qué necesidad. Eso. ¿Qué necesidad? No, y el otro día leí médicos, un estudio, que el sal no esta refinada que nos ponen, no, Sí. el Maldon y esa Sí. ya que ya más gordona, o la de esta que te Sí. traen del Himalaya o de Sí. para allá para el Antrón, que era buenísima para la salud. Tú dices, Bueno. buenísima, cuando yo buenísima. Bueno, Que será menos mala que la otra, de acuerdo. Pero, bueno, cosas así. bueno, esto ya sabes, son tendencias, ¿no? Sí, 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 De sí, repente sí, sí. ahora una cosa se convierte en superalimento Sí. y pasado mañana no. Cuando éramos guajes el hígado y era buenísimo Ujú. y la ternera no y era recomendable y ahora, Sí, bueno, igual de malo el uno que el otro, casi. Claro. Y todavía sigue la gente dando el Aquarius cuando estás fastidiado de Ya. Y es lo peor que puedes hacer. Efectivamente, sí. Pero bueno, El Aquarius para la resaca. Eso y Coca-Cola. A mí me va muy guay. eso oye porque recuerdes la Coca-Cola del día anterior, ¿eh? No, yo no soy de. Lo no, mejor no. yo una cañina. Sí. Metes una cañina y ya. Y como nuevo, ¿eh? Ya estás nuevo ya. No, tú no sabes lo que hay una resaca. La verdad que recupero bien. Efectivamente. Recupero bastante bien. Tengo esa Y es facilidad. una de las personas que. Y aparte, yo nunca te vi, y eso es verdad, fastidiado. Te haríaslo como todos en la vida, Sí. pero tienes una. No, pero yo marcho. Tienes un puntín muy Sí. afalladizo y esto muy gradual. Sí, no, yo para tumbarme y mucho Eso. y yo normalmente yo ya veo cuando voy al precipicio, Fais el casi Houdini, para ¿eh? casa. Fais el Sí, Houdini sí, y sí, para sí. casa. Está así para casa, sí. Vale. Bien. Claro. Sabio, hombre. Hombre. Sí, señor. Canguro. Probéla, sí. Esta sí la Sí, probé no, contigo. esa traémosla Sí, sí, sí. siempre, Canguro. porque ella sí la más Ya más conocida. conocida. De Australia. Sí. Pero mira, no la tengo apuntada de a qué sabe la carne de canguro. Y tipo a la de avestruz también. Vale. Es un estilo ternera, más blanquina, más suave, no tiene grasa prácticamente. Y bueno, colaboramos un poco también porque sabes que en Australia hay demasiados canguros Ajá. y claro, ahí colaboramos. Para los naturalistas que no nos quemen, pues oye, Mira. claro, que hay muchísimos, ¿no? Tú no sabes la historia. No. Claro, repoblaron aquello, pero no tenía, Se ellos fue de les manes. claro, no tenía, ¿cómo se llama? Un cazador, Sí. ¿no? Todos los animales normalmente tienen alguien que los caza, sí, entonces la cadena superior, sí. eso es, pues no la había. Entonces, claro, aquello una locura. Se desmadró. Aquello se desmadró demasiado. Ya. Bueno. Entonces, bueno, estamos ayudando. Desde Asturias. Bueno, salud, australiano. Salud, australiano. Vale, yo sé que en la tabernilla, Sí. como Rafa y yo australiano, sí siempre Sí. tienen carne de canguro. Los hamburguesas de canguro allí son famosos también. Sí, Vale, sí, vale. sí, sí. Y bisonte, que este sí lo tengo apuntado de América. Mm. Ternera, pero el sabor un poco más hígado. Sí, Eso. sí, Apariencia de ternera, pero el sabor un poco más. efectivamente. Y fuerte. Sí, fuerte. Carne Es más fuerte. como caza ya. Sí. Ya te metes en carne de caza. Esas, pues sí, también. Quizás había que guisarlas un poquitín, pero no podemos hacer una cosa y otra porque quedaría Ya. mal, ¿no? Ya. Pero por eso lo cortamos finito y Vale. los ponemos así para que prueben. Gochu, Roshu, americano, yankee, no tenéis, ¿eh? Ah, no, mira. No, ¿eh? Bueno. No, digo, el rubio, pelirrojo ese que, el rubio. sí, el que tienen ahí. El rubio Sí, melenas. Eso. Bueno, cualquier día, ¿eh? Cualquier día. Cualquier día. Traemos gochu de Groenlandia. Que, como se mete ahí, que se prepare, ¿eh? Bueno, pues esto oye, menú para 2 personas. Sí. Vais a probar todas estas carnes: cebra, alce, avestruz, canguro, bisonte, con
una ensalada de quesos y frutos exóticos. Me fascina cuando dices eso, para poner frutos rojos. Y es el amo del marketing, ¿eh? Claro, bueno, a ver, algo exótico hay. Vale. Piña y un poco, claro, es exótico. Tabla de 5 carnes exóticas, patatas y pimientos fritos. Vale, o sea, acompañadas de patatas fritas y pimientos. Eso no hay exótico. No hay exótico. Patates frites y los bueno, pimientos. las patatas frites en los chigres cada vez son más exóticas porque te ponen unas cosas con xeláis ahí que yo para quererlos. Las patatas fritas tuyas son fritas de verdad. Son de verdad, Vale, de verdad. bien. Tarta casera, cafés arábica. Bien, Sí. claro, ya es amante del café, ya tienes café del Ya bueno me y metí tienes ahí, mano ahí. Ya me metí en ese lío, ahora ya. Vaya profesional. Botella de vino Finca Constancia, que bueno, está curioso, bien. Todo esto 55 euros para 2. Para los dos. Muy popular, tío. Precios Sí, tirados. yo Muy creo guay. que sí, que hay que... Al final también no solo busco el tema de vender en ese momento, sino también de que la gente nos conozca, que venga, nos conozca, nos prueba por eso. Al final, oye, les gusta, pues mañana te van a comer el cachopo, ¿no? Que sí que es lo mío, o la fabada, o otras cocinas que tenemos en la carta, o gustéis el sitio y alternen más por allí, ¿no? Claro. Así que al final es un atrayente también. Y esto, díeslo, todos los días, fin de semana Sí. solo. Todos los días. Todos los días. Todos Vale. los días, sí, hasta finales de mes. Y este ye en... La taberna asturiana. En la taberna asturiana en Sison. En Vale, Sison. ahí en la calle Los Vinos. Ahí está. Vale. Hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Si llegue fin de semana, mejor reservar, Sí. porque de fin de semana Se suele complica. la cosa petar. ¿Cuándo abres para cenar ahora? ¿Abres para cenar nunca? Todos los días. ¿Todos los días abres para das cenes? Todos los días. Ay, amigo, damos y es de los cenes. pocos que queden de la resistencia, ¿eh? Aguanto. Vale. Hay mucho delivery también. Yo ya sabes que trabajo delivery, entonces muchas noches que a lo mejor pues hay menos cenas porque ahora es más tranquilo. Tenemos delivery. Entonces al final la gente come cachopo también de lunes, de martes, aunque sea en casa. A lo mejor no Claro. vienen a verme, Claro. pero piden para casa, pues ahí estamos. Vale. Claro, porque en el mismo local tienes el delivery ahí y de ahí repartís Ahí está. al mundo. Ahí está. Vale. Ahí está. Querías pedir algo a Juan, ¿no? Sí, Juanín. A Te ver, ponle la tenías que- sorpresa ahí para A ver. terminar. Iba a ser antes, pero va a ser después. Bueno, hombre, está guay. Así te suena esta. ¿eh? Improvisación. Y mientras tanto... Estos silencios en la radio, Ahí que está. prestan tanto, ¿eh? Bueno, Y es verdad, tienes que contarme una cosa muy heavy con el gran Eric Clapton ay, amigo. que vas a hacer ahí, ¿eh? Pues sí, Vas- además vas a conocerlo en persona. voy a conocerlo en persona. Eric Clapton, ¿eh? Sí. Igual Dios, para mí Sí, y sí. Dios. ya después de eso, pues morre tranquilo ya. Pues sí, porque Mark Knopfler era Mark Knopfler y Clapton. Gustaréme Gilmour va a ser más complicado porque esas cosas ni de cerca. Pero Clapton, evidentemente, es para mí referencia número uno musical. También muchas cosas de su vida personal, de superación, de retos, de equivocarse y corregir. Muchas cosas. Entonces, la verdad es que surgió así. Surgió un sorteo que ya es rarísimo. Él nunca hace eso. Nunca Ya. ha hecho un meet and greet abierto a tal. Votamos todos, yo voté igual de 5 Sí, cuentas sí, distintas. Sí, llamé a todos los amigos así informáticos. Chavales, hay que tener amigos informáticos que tienen muchas cuentas de email, no sé qué, saben, VPNs. Hay un mundo. Paraguayo. Arréglente la vida. Empecéis a ganar sorteos. Y luego también os ponen canales gratis. y nada, fue así. Y nada, en agosto. En agosto, si los dos llegamos, porque el paisano ya tiene 81, Ya. ahora en marzo, a ver, pero bueno, Ya. esperemos que sí. Voy a conocerlo, foto, algo de firmar y decir que es el mejor. Y voy a regalar ahí un disco de un grupo asturiano que me lo pidieron. Ah, sí. Claro, Johnny Penicilina. Y los frisolos eléctricos dijeron, oye, ¿das el último disco? Dije, pues por supuesto. ¿Sabes si va a Eric Clapton un disco de Johnny Penicilina y los Por frisolos supuesto, eléctricos? por supuesto. Vaya grande. Voy a darlo así y hay foto, fijo, ya te la mandaré. Va a flipar, claro, no sé, Eric Clapton, si lo escuchará y si lo escucha, pues dirá, qué grandes son aquí. Una pena que nos adelantaron los berrones, ¿eh? Mira, Podría bueno, ser. yo he preguntado, hombre, Ramón Yemas de Gilmour, ¿eh? Sí, sí. Ya lo sabes Sí, tú, sí, sí. muy de Gilmour. Sí. Y de hecho fuimos juntos al cine a ver el de Pompeya. Ajá. Fuimos juntos. Bueno, ellos tienen un disco, una versión del... Guapísima. ¿Del cuál? De... Como un tapín. Esa. Como un tapín, que es la de... Sí, Comfortable Nam. Efectivamente. Su versión de Comfortable Nam y que está muy Y bien, muy ¿eh? guay, ¿eh? Suena Muy guay, guapa. con Anabel Santiago cantando tona ahí. Suena Muy muy guapo, guay, sí, muy señor. guapo, tengo que decirlo. Juan, dai. Volvemos a sorprender a David Castañón. A su infancia. El águila bate sus alas
y se acerca a la Este presa. es el canto del lobo. Grabado por primera vez. Volvemos a sorprender a David, chavales. Esta fue la infancia de David. Esto era la infancia en la Esta era calle. infancia, ¿eh? Veíamos a, ¿cómo se llamaba? A Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, Qué grande. salud. Y a Miguel Ángel de la Cuadra, ¿te acuerdas? está, Los hostia. viajes aquellos de Panamá ya. Sí, que tenían. metías en aquellos barcos con los Sí, chavales. sí. Había El tiempo, sorteos. Todos los guajes llenos de Quería mierda y ir. impoluto, ¿eh? Queríamos ir Siempre todos en ese barco, una efectivamente. vez al año. Era guapo Yo eso. conozco gente que fue. Ah, sí. Sí, ¿De aquí? ganaron el sorteo asturianos, sí, Oh. que fueron. Y que impresionante. Sí, que una experiencia Claro. preciosa. Bueno, tú mira qué referentes teníamos en la tele. Luego llegó Leticia Sabater y fastidióse. Acabó con todo. Y fastidióse todo, ¿eh? Y Ramoncho. ¿Te cuenta? Y Ramoncho. Y Ramoncho. Nah, vamos a peor ahí. En Sí, ese sentido, sí. vamos a peor. Sí, la televisión ya no es lo que No, era. no. Tú tienes estas conversaciones con. Tenemos que hablar todavía de una cosa, pero tú tienes esas conversaciones que ya son de viejo, que dices, la música de antes ya era mejor, que yo creo objetivamente que lo ya era, Sí. y los programas de antes ya eran mejor, salvo les fartures, Sí, que no existía. estamos ahí de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo. Muy bien. Vale. ¿Cómo no te voy a querer, cabrón? Cuéntame ahora, porque pasamos de Félix Rodríguez de la Fuente a una cosa muy moderna. Sí. Que lo estás petando con un cachopu de Stranger Things. Sí. Cuéntame eso cómo ye. Bueno, pues me gustó mucho la serie. Sí. ¿Viste el final ya? No me lo cuentes, Sí. que yo todavía no vi la última Sí, temporada. sí. Vale. Terminó ahora primeros de enero, el 2 de enero concretamente. Y bueno, pues ya el año pasado intenté hacer algo, pero no encontraba el momento, porque había ciertos platos que salen en la serie, pero que son muy básicos. Unos huevos revueltos, pero sin nada, sin más. O cocines o una pizza de queso, no sé. Y entonces empecé a dar vueltas y digo, voy a dar un toque también experimental y viendo cómo evolucionaba la serie y todo eso. Y ocurriósenos hacer un menú que fue un éxito. Hicimos un menú primero de la serie con completo, con platos, postre, todo, muy guapo. Y mira qué profesional, Va de grande, Mira qué Juan, profesional, chaval. Impresionante, chaval. Joder, este chaval vale, Impresionante. Este chaval vale. Necesitamos- Por eso se llama Juan. Por eso se llama Juan. No hay Juan bueno. Necesitamos que ponga una mesa de esta como de efectos ahí. Para ahí, Ahora que salga humo, se apagan las luces. Juan, ¿tuviste el final ya de Stranger Things? No ves eso. No. Bueno, entonces nada, hicimos el menú, Sí. funcionó muy bien. Pero también, como siempre, hay gente que a lo mejor no quiere todo el menú, que no oye tan de Stranger Things, todo esto, ¿no? Entonces dije, pues mira, después del menú vamos a poner solo el cachopo, para que tú puedas venir y si quieres comer delante, qué sé yo, unos tortos con picadillo, pues también. Y luego pruebes un cachopo diferente. Hicimoslo un poco con muchas cosas de la serie, porque sabes que, bueno, el otro mundo está todo quemado, como todo oscuro, todo eso. Entonces metimos ahí ahumado, metimos color negro, Vale. metimos cosas así y tal, y cosas también muy coloridas. No, espera. Cachopu Upside Down Signature Edition. ¿Viste? Eso bueno, yo muy de. Como la Fender Stratocaster. Efectivamente. Claro. Ahí Yo está el muy de musicólogo, de esto de. La inspiración. Sí. Viene de ahí. No, préstame el nombre. ¿Viste? Signature Edition. Cierto, hacemos el tonto, porque quiere decir edición exclusiva, pero Sí. no mola. No. Dice Prestamos Signature Edition. Prestamos así. Y presta más. Claro. Cobras más caro. Quiero decirte, si Pero- digo edición. Ahora dice Signature Edition. ¡Paca! Pero que bueno, que fue un éxito. Sí. Y a mí préstame porque va mucha gente mozo. O sea, esto da, aparte de que tienes el precio popular, pero todo esto engancha muy bien con xente mozo. Que Eso puedes es. engancharlo con el mundo de los hamburgueses, pero tú lo fais con una cosa asturiana y con producto asturiano. Exacto. Que yo creo que eso ahí está el secreto. Ahí Y está. es lo que hay que valorar. Sí, exacto. Es traer un poco, a empezar yo a pescar ese público joven Claro. con algo que ellos resulta familiar, que ellos presta, que ellos gusta mucho, pero metiendo, como bien Claro. sabes, pues el cachopo va relleno todo de cosas asturianes. Que Y tienes oye, ternera ISP, sí, afoga el pitu, cecina fumada, una crema ligerina de pimientos, está rebozado de panko y con unas patatas fritas. ahí está. Muy Y bien. en negro, Sí. como el minero, el mismo rebocín, Vale. y en negro, para que tenga así contexto. Pero ya lo que hablamos siempre, si esos chavales consigo que por primera vez prueben el afoga al pitu, Claro. que de otra manera a lo mejor no, tanto Claro. el día comiendo el cheddar en los hamburgueses o el Claro. abarti o el gouda,
Bueno, pues, oye, existe esto, pruébalo. Estás está consumiendo buenísimo. ternera de casa, esas De cosas, casa, chigre de casa. Eso, cecina de por aquí. Si oye, se animen, tienes vino también de efectivamente. chigre, si lo Ahí quieren está. pagar. Efectivamente. Esas cosas. Eso es. Entonces, todo esto, este cachopo, tú ahora, como les jornales fueron un éxito, decidiste poner el cachopo solo para el que quiere ir, que lo vaya a probar. Eso es. Y está hasta el día 18. Estoy viendo aquí en el cartel. Sí, bueno. Vale. Igual animes más. Vamos a ampliarlo. Vale. Vamos a ampliarlo todo el mes. Hasta finales de mes Vale. vas a tener la posibilidad de tenerlo. Va a convivir con un menú que vamos a lanzar también en las tablas del camping del pote asturiano, Ajá. porque tapa pote Claro. la cosa, el clima vino así, ¿eh? Entonces va a convivir un poco las dos partes, que puedas venir a comerte tu pote asturiano o tal, y oye, pues que también la gente joven se anime y pruebe el cachopo y sobre todo con cocines de aquí. Y todo esto por 25,95. Ahí está. Muy guay. Lo Un mismo. cachopo que te vale para dos, casi. Vale, para dos y para tres. Sí, para tres. Vale, Para vale, dos vale. bien y para tres sí. Para uno campeón ya. Que también los hay, ¿eh? Sí, hostia, También estos los hay. guajes de ahora, y es flipante, ¿eh? Sí, comen... Uf. Bueno, pues entonces tenemos en las tablas del capillín el cachopo Stranger Things, Sí. que lo tenéis hasta fin de mes. Si sois más de pote, podéis pedir también el menú del Vale, el pote. menú del pote. Muy bien. Y si vais a Sison, tenéis les carnes del mundo. Ahí está. Y es un fenómeno, ¿eh? Tres a la vez. Tengo la colección de Félix Rodríguez, que no lo dije, en VHS. Calla, oh. De Félix Rodríguez de la Fuente, sí. Bueno, tengo que decir que no la compré yo, compró la mi pa, Claro. que era el y tú fan. heredástela. Heredela, Claro. tengo en casa. No, eso no puede salir de casa. Y una maravilla, ¿eh? Y es preciosa. Sí. Es preciosa. Bueno, Juanjo, encima, ya veis, culo inquieto, no para. Lo más importante va a conocer a Eric Clapton. Yo Ahí está. tengo una gana de ver esa semilla que no me aguanto. Y Eric va a conocer a Johnny Penicillin y los perros eléctricos. Veremos cómo acaba eso. Oye, igual manda luego un email. Claro. Dice, oye, esta peña de teloneros, ¿eh? Teloneros, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Un abrazo fuerte, muchas gracias, amigo. Gracias.